Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico, la Cámara de Economía Popular y Solidaria. El tema a tratar hoy es cómo lograr la inclusión social en momentos desafiantes. Nos acompaña con mucho agrado para nosotros la doctora Amanda Arboleda, subdirectora de Inclusión Social del municipio de Guayaquil, una profesional de amplia experiencia en el sector público. Bienvenida y gracias por su presencia, Amanda. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimado Alejandro. Y solo no soy doctora, soy abogada. No más. Ah, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Adelante. ¿Qué tal? Como habíamos comentado hace un momentito, me han pedido conversar sobre lo que es la inclusión social en momentos desafiantes. Creemos que es primero súper clave plantear que en momentos de crisis social, de crisis humanitaria, en las sociedades tiende a haber una restricción de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, e inclusive se dan procesos de retroceso en cuanto a derechos de los grupos históricamente excluidos, porque las comunidades y la sociedad en general comienza a considerar que la priorización de las políticas de seguridad o tienen que ser como la prioridad, y eso siempre en el imaginario suele suceder, que eso tiene que dejar en un segundo lugar la atención a los grupos históricamente excluidos y las políticas de justicia social, y lo que conlleva a una restricción y un retroceso de las políticas públicas de inclusión social. En función de eso, desde la Alcaldía Ciudadana se ha planteado como una perspectiva de lucha contra las violencias y por la seguridad un elemento fundamental, que es la reconstrucción del tejido social. Y cuando hablamos de reconstrucción del tejido social, estamos hablando que para poder tener una ciudad más segura, tenemos que lograr que la gente pueda disfrutar de un tema fundamental, que es disfrutar del derecho a la ciudad, ¿verdad? Disfrutar del derecho al espacio público, el derecho a ser parte de una comunidad. Y es la sociedad con su conjunto la que disfrutar de la política pública de la ciudad. Les permite habitar la calle, habitar el parque, y eso tiene que contribuir a mejorar los niveles de convivencia pacífica de los ciudadanos, en este caso Guayaquil. Entonces, desde esa perspectiva de la reconstrucción del tejido social para luchar contra las violencias, la inclusión social tiene que ser un elemento central en momentos como los que estamos viviendo en este momento en Guayaquil, en el Ecuador, de violencias que realmente hacen que las personas, y sobre todo los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, que es el caso de las personas que nosotros como Dirección de Inclusión Social, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil atendemos, puedan disfrutar de la ciudad, disfrutar de sus derechos y puedan tener un desarrollo adecuado para lograr el buen vivir y mejorar su calidad de vida, ¿no es verdad? Entonces es fundamental eso. No podemos, por lo tanto, desde la política pública de gobierno central o de gobiernos locales, olvidar y dejar de lado las políticas de inclusión social, no solo a las personas con discapacidades, sino a los adultos mayores, a las personas que requieren de protección especial porque están alejados del nexo familiar, niños de la calle, niños y niñas trabajadores, personas que se encuentran en mendicidad. Todo ese gran componente requiere en momentos de crisis ser parte de toda una política de inclusión y de reconstitución del tejido social para justamente la paz no es solo que no haya balas, la paz es pan. O sea, la paz y el derecho a la paz es pan. Es derecho a tener alimentos, a tener un plato de comida en la mesa.
es no sufrir violencia y discriminación intrafamiliar por ser mujer, por pertenecer a una comunidad LGBTQ+, o por ser una persona extranjera, o por tener algún tipo de discapacidad. La paz es estructural y la paz es integral. Y por eso la lucha contra las violencias desde la política pública tiene que poner al ser humano en el centro de la política pública y tiene que llevar paz con pan, paz con política pública, paz con espacios de desarrollo en las comunidades que permitan que las personas puedan disfrutar del espacio público de manera armónica. Y eso es reconstruir el tejido social, llevando política pública que llene los estómagos, que llene los parques de niños y niñas que puedan disfrutar del espacio público, que lleve programas de asistencia en inclusión, en educación, en salud, en protección social, para que realmente los niños y niñas más excluidos de la sociedad no sean víctimas de, por ejemplo, reclutamientos forzosos en bandas armadas en el país, por ejemplo. Y eso se lleva con inclusión social. Eso se logra con justicia social. Creemos que nosotros hemos hecho una revisión, por ejemplo, de lo que dice el Foro Porto Alegre cuando habla del derecho a la ciudad, y no, ¿verdad? Y cuando hablamos del derecho a la ciudad, justamente hablamos de justicia social. Hablamos de que una calle, para que sea segura, debe tener habitantes que coman 3 veces a 5 veces al día. Tiene que tener vecinos que tengan alcantarillado y agua potable, que tengan luz eléctrica, que tengan acceso a la educación, que vayan a la escuela todos los días, que si estás enfermo, te duele la muela, tengan una asistencia médica que pueda resolver esos problemas fundamentales. Eso es inclusión social en momentos de crisis humanitaria como lo que estamos viviendo en este momento. Y realmente para nosotros es un elemento fundamental en la lucha contra las violencias, pensando en las violencias desde una perspectiva estructural. Hay otro elemento súper importante que lo plantea, por ejemplo, el Plan Medellín, del cual ha hablado el propio presidente de la República, y cuando revisábamos este fin de semana con algunos colegas de organizaciones sociales en qué consiste el Plan Medellín, y uno de los elementos importantísimos del Plan Medellín es que, por ejemplo, los habitantes de la calle puedan tener un espacio para comer. De verdad, cosas fundamentales, cosas elementales. Yo creo que cuando hablamos de política pública para frenar las violencias, tenemos que pensar en elementos que el propio cristianismo ya lo han planteado, ¿verdad? Y que lo recoge un filósofo que en este momento se me fue el nombre de la cabeza, pero que se murió hace muy poquito tiempo, pero que lo hablaba con muchísima solvencia, ¿no? O sea, hay un contrato social fundamental, un contrato social primígeno antes de la propia Revolución Francesa, y el cual ya se habla del contrato social, pero ya antes de eso, ya cuando ya las sociedades que comienzan a organizarse de manera civilizada, plantean un tema que lo plantea también el cristianismo, que es darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento y dar cobijo al extranjero. Esos 3 elementos que ya te plantean las primeras sociedades organizadas que recoge el cristianismo, y luego lo recoge el socialismo, ¿no es verdad? Son elementos fundamentales que tienen que ser parte de una sociedad civilizada y de nuestro contrato social, ¿no es verdad? La política pública tiene que ser eso. Nadie puede quedarse atrás. Todas las personas tienen que poder comer todos los días. Todas las personas tienen que tener acceso al agua potable. Las personas en situación de movilidad humana tienen que acceder a políticas públicas que les permitan vivir de manera digna en el país en el que están. Y obviamente el pan y el agua también significa salud, también significan educación, y esos son los pilares fundamentales en los cuales la política pública de un Estado sea un estado de bienestar, como se planteó a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, o el estado de buen vivir en el Ecuador, como lo plantea nuestra maravillosa Constitución del 2008, lo dicen con absoluta claridad.
es poder resolver las necesidades fundamentales de las personas para que todos podamos vivir bien, tener una buena vida, en suma causa, un buen vivir. Y eso obviamente tiene que llevarnos a poder también en momentos de crisis como la crisis humanitaria que estamos viviendo en este momento, pues tiene que llevarnos a disminuir los niveles de violencia. Y a veces mucha gente piensa, y yo estoy muy preocupada, en que tengamos que luchar y tenemos, creo que las personas de bien, tenemos una lucha histórica en este momento, que es la lucha contra el pensamiento fascista, que plantea que solo la bala, el plomo, son la herramienta para la lucha contra la violencia. Durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, voy a traer esos datos porque son datos no sacados de mi cabeza, sino son datos claros, cuando comienza a haber toda una política de protección social a las personas históricamente excluidas, hay una disminución de la violencia en el Ecuador que nos pone como el segundo país menos violento de América Latina, bajando los niveles de violencia a un punto histórico de 17 al 5% de muertes violentas en el Ecuador. Y eso es un dato que no me lo he sacado yo, es un dato que está en las propias Naciones Unidas, que los tienen los organismos internacionales y que demuestra con cifras claras cómo políticas públicas de dar educación a todas las, tratar de llegar a la universalización de la educación, de crear políticas de protección a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que pasó de bienestar social, porque sale de la lógica del proteccionismo, lo del bienestar burgués, y pasa a pensar en inclusión, incluir a todos y todas con políticas de equidad que buscan la igualdad de oportunidades para todos y todas, a través no solo de la alimentación en los CDIs o los IBBs en su momento, o las visitas puerta a puerta de las cuidadoras del programa, creciendo con nuestros hijos, sino también todas las transferencias monetarias no reembolsables de los programas de bonos y pensiones para lograr llegar a un proceso progresivo, organizado, planificado de movilidad social de los grupos históricamente excluidos, logró en 10 años disminuir drásticamente los niveles de violencia en el Ecuador. Y creo que ya tuvimos ese momento y ya tuvimos la experiencia. Creo que desde la Alcaldía Ciudadana existe también esa visión de invertir un gran presupuesto, invertir en la política pública en eso, justamente, en la reconstrucción del tejido social y llegar a los grupos históricamente excluidos. Hay un tema que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo planteó en una entrevista y a mí me llenó de esperanza cuando dijo, por ejemplo, para el alcalde Nebot, su política más emblemática fue esta política, ¿no? De la recuperación del centro de la ciudad. Para Febres Cordero fue el Malecón 2000, pero para esta alcaldía ciudadana su obra emblemática va a ser llevar agua potable y alcantarillado a Bastión Popular, a Monte Sinaí, sobre todo, y eso es pensar en poner al ser humano en el centro de la política pública del desarrollo local de la ciudad. Y eso es un aporte fundamental a la lucha contra las violencias. Si pensamos en que ya no vamos a ver a las personas de Monte Sinaí como los malos a los cuales tenemos que ponerles una bomba para eliminarlos a todos, como alguna gente dice en este momento en redes sociales, sino que vamos a poner a Monte Sinaí en el centro de la política pública para llevar agua, para llevar alcantarillado, para llevar política de desarrollo local, para llevar el buen vivir, que permitan con políticas estructurales, sociales, disminuir los niveles de violencia. Llevar a través de la Dirección de Inclusión Social las áreas territoriales inclusivas, que encontramos, sí, unos programas bonitos, de terapéuticos en psicología, en terapias de lenguaje, en atenciones psicológicas para las personas con discapacidades, pero encerradas en espacios muy lindos del municipio de Guayaquil. Entonces tenemos que ponerle una
una aguja y lograr que eso explote y salga a los territorios, salga a las 19 áreas territoriales que tenemos aquí mapeadas y que todas las meses vamos informando de cómo vamos llegando a cada sector de los distritos territoriales que fueron aprobados en Consejo Municipal para llevar política pública, para llevar atención, en psicología, terapia de lenguaje, eh, atención artística terapéutica a las personas con diversas discapacidades o necesidades educativas especiales, ¿no es verdad? Entonces, esa desconcentración de la política municipal hacia los sectores históricamente excluidos de Guayaquil es poner las políticas de inclusión social en el centro de la política pública para poder luchar y poner y hacer una contribución a la lucha contra las violencias desde los gobiernos locales. Yo creo que eso también se ha visto en otros municipios como el de Quito, por ejemplo, que buscan justamente eso. Y esa es la mirada y esa es la gran diferencia de las personas que creemos en la justicia social y que creemos en lo que dice la Constitución de Montecristi versus a otros actores políticos y sociales que quieren aprovechar o que utilizan las crisis, la actual crisis de violencias para implementar de manera brutal las políticas de ajuste estructural planteadas por el Fondo Monetario Internacional para justificando con el tema de la violencia para empeorar aún más las condiciones de vida de las personas históricamente excluidas. Yo considero que pensar en estos momentos desafiantes para el país, en que la solución es solo dar balas y y para comprar más balas vamos a aumentar el 15% al IVA, vamos a disminuir el presupuesto en educación y en salud, vamos a perdonarle las deudas a los banqueros y a los grandes deudores del Estado, y con eso vamos a empeorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de Monte Sinaí, de Trinitaria, de Guasmo Sur, por ejemplo, que son los sectores donde más violencia se están viviendo en este momento, es echarle más pólvora y fuego y gasolina a la situación de violencia que estamos viviendo en estos momentos. Frente a la violencia, creo que sí tiene que haber una política clara del Estado y una mirada, una remirada a todo el sistema de justicia y una reinstitucionalización del aparato de justicia, pero también tenemos que pensar en que la gente tiene que tener acceso a políticas públicas que les permitan vivir con dignidad. Eso es un poco lo que podría plantear. Sí, es un aspecto muy detallado de todo el esquema de la problemática que estamos viviendo. Dentro de esta situación, ¿qué aspectos de exclusión más acuciantes nos agobian al momento? Bueno, en estos momentos, en términos de inclusión social, ahorita yo estoy un poco enfocada específicamente en los temas de discapacidades. Puedo comentar que en cuanto al tema de acceso a la alimentación, por ejemplo, es un tema que para nosotros es súper claro cuando pensamos en políticas sociales. Te voy a contar mi experiencia porque todavía no tenemos, creo que yo tengo muchas dudas con lo que dice el INEC. Yo trabajé en protección humanitaria todo el año pasado, hasta el mes, todo el 2020, 2021, 2022, y de 8 personas diarias que yo entrevistaba, de 4 a 5 no habían comido hasta las 2 de la tarde. Entrevisté 8 personas diarias de lunes a viernes durante todo el año 2021, durante todo el año 2022 y durante el 2023 hasta el mes de junio que vine a apoyar a la alcaldía ciudadana. Y eso es un dato súper fuerte, ¿no es verdad? En este país, por primera vez, gracias a las políticas de ajuste estructural, hemos tenido un incremento de la desnutrición infantil, no solo en la sierra centro del Ecuador, sino que en todo el país, que ha llegado a su pico más alto.
las personas con discapacidades, nosotros hemos tenido, como por ejemplo, como Alcaldía Ciudadana, la Dirección de Inclusión Social ha iniciado todo un proceso de levantamiento de registro social para personas con discapacidades, porque no contábamos con una data clara, porque hubo todo un tema de corrupción en, por ejemplo, la entrega de carnets a las personas con discapacidades, que fue un escándalo durante el año 2020, si usted no, si no recuerda, Alejandro, que nos hizo no tener mucha confianza en los datos de las instituciones públicas y además de que no había actualización de datos del registro social nacional ni del INEC de las personas con discapacidades desde la última encuesta que fue hace 10 años. Por eso se arrancó este registro social municipal, donde ya se ha logrado llegar a 15.000 familias encuestadas, y de esas 15.000 familias encuestadas, más o menos 4.000 familias no han tenido registro, no están registradas como personas con discapacidad, lo que nos ha demostrado en este primer corte de registro lo importante y la prioridad de que el municipio de Guayaquil haya iniciado este proceso de registro local para poder llegar a esas familias con discapacidades que nunca iban a tener política pública porque no estaban registradas, no tenían carnet, no tenían ningún documento que diga que hay en esa familia hay una persona con discapacidad, ¿no? ¿Verdad? En cuanto al tema al acceso a la educación, los niveles de deserción escolar en 2020, 2021, 2022 han sido los más elevados en la historia del Ecuador, han sido súper fuertes y uno de los grupos más golpeados por estos niveles de deserción escolar han sido justamente los niños y niñas con discapacidad, porque si no nos olvidemos que en el 2020 el Ministerio de Educación autorizó a las escuelas y colegios cobrar matrícula, vender los bolsillos, como cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, que nos vendían los bolsillos, cobrar aporte escolar. Entonces muchas familias comenzaron a priorizar al niño que no tiene discapacidad versus al niño con discapacidad. Solo en el 2020 hubieron registrados más de 50.000 niños que ni siquiera se matricularon, solo en la ciudad de Guayaquil, 50.000, fuera de los niños que no se registraron, que se registraron, se inscribieron, pero nunca entraron a clases. Aquí te cuento otra experiencia mía. En el proyecto en el que yo trabajaba, yo ayudé a registrar alrededor de 200 niños y niñas. Y de los 200 niños y niñas, solo 10 iban a clases. El resto no iban a clases porque no tenían útiles escolares, porque no tenían uniformes, porque no tenían para pagar la matrícula o porque simplemente estaban en trabajo infantil. ¿Ya? Entonces, la propia data que da el Ministerio de Educación sobre la deserción escolar en el año 2020, 2021, post pandemia, no se compadece con lo que realmente sucedió, que es niños que se matricularon, pero que, porque las agencias humanitarias ayudaron y dieron soporte en los procesos de matriculación, pero que nunca entraron al aula. O iban al aula una vez a la semana y dejaron de ir porque tenían que ir a ayudar a vender caramelos, a pedir caridad. Y eso pasa muchísimo con los niños que están en situación de discapacidad. Y yo creo que ahí el propio gobierno nacional, con el último censo que se hizo, que también tuvo un montón de errores porque la gente no se censó, sino que supuestamente lo iban a hacer en línea y la gente que está más preocupada por tener que comer, que no tiene internet en su casa, que no tiene un dispositivo electrónico, simplemente nunca se encuestó y realmente creo que no tenemos en este momento un dato claro de cuáles son las situaciones de vulnerabilidad de los habitantes del país, porque no tenemos mayor confianza en lo que dice el propio censo que se hizo el año pasado, pero por eso mismo estamos trabajando en este registro social municipal para tener una data que permita planificar de manera adecuada.
¿no verdad? Pero un poco esas son las cosas que hemos podido ir viendo en el tema de desempleo o de pleno empleo, son justamente, por ejemplo, las personas con discapacidad las más golpeadas en el tema de despidos por la ley humanitaria que se dio en el 2020. Fueron el grupo que más fue desvinculado de sus puestos de trabajo, según los datos dados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más de 17.000 personas con discapacidades perdieron sus empleos gracias a la ley de discapacidades, la ley de humanitaria, perdón. Entonces, lo que demuestra cómo las políticas de ajuste estructural han empeorado las condiciones de vida y cómo las crisis humanitarias, en su momento la pandemia y ahora la violencia, son una excusa para poder apretar más el acelerador de los gobiernos neoliberales para reducir el presupuesto para la salud, educación, perdonar impuestos a los que más tienen y empeorar las condiciones laborales de los que menos tienen. O sea, tenemos dos ejemplos clarísimos y los ecuatorianos tenemos una memoria muy, muy mala. En el 2020 ya nos aplicaron ley humanitaria y políticas económicas de miseria por la pandemia, con el cuento de que con eso íbamos a mejorar el mercado laboral, porque íbamos a incentivar el empleo, y el empleo no se incentivó, y la gente comenzó a tener más hambre y a, y a vivir situaciones de precariedad extremas en el país, y aumentaron los niveles de desnutrición infantil en el Ecuador. De verdad, y ahora con el cuento de la violencia, nuevamente volvemos a tener el fantasma de la ley humanitaria con esta ley económica urgente que vuelve a plantear políticas de hambre contra los grupos que en este momento deberían ser los más atendidos y deberían ser la prioridad de la política pública para que no tengamos en el Guamo escuelas de sicarios reclutando de manera forzosa a niños, niñas y adolescentes, que es lo que podría estar pasando en este momento. Cuando hablamos de reclutamientos forzosos de menores de edad para las bandas delictivas, hablamos de que en un niño de 12 años no puede haber voluntariedad para ser parte de una escuela de sicarios, que es lo que podría estar pasando en el Cerro Las Cabras o en el Guasmo en estos momentos. Escalofriante el escenario, ¿no? ¿Qué expectativas hay en respecto a las metas establecidas en los programas de inclusión que se están desarrollando? Bueno, ya regresando al tema específicamente local, yo creo que hay toda una mirada desde la alcaldía de Guayaquil de pensar en justamente las personas, ¿no verdad? Entonces yo creo que si lograr que los sectores que nunca tuvieron acceso al agua potable y alcantarillado y política de asfaltado de calles puedan tener por fin acceso a la ciudad, que es tener agua, que es tener luz, que es tener luminarias públicas, yo creo que puede ser una experiencia exitosa y que puede ayudar a hacer que el resto del país ver en Guayaquil un modelo que puede ayudar a disminuir los niveles de violencia. La Dirección de Inclusión Social del municipio de Guayaquil está pensando y está mirando la perspectiva de llevar áreas territoriales inclusivas a las 19 áreas urbanas de la ciudad de Guayaquil, que significa llevar a un parque, un consultorio donde se pueda dar atención psicológica, terapias de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, terapia artística, que permita que la comunidad participe de una política de inclusión directa a la vena, que permita mejores niveles de organización comunitaria, un sentido de apropiación del espacio público y de identidad de la población y de la comunidad organizada con esa política pública que lleva el gobierno local a sus barrios, ¿no verdad? Lo mismo con todos los procesos de implementación y de mejora que las escuelas especializadas, tanto
en la escuela 4 de enero, que la escuela especializada para personas ciegas, como la Escuela de Audición y Lenguaje que tiene el municipio de Guayaquil, que son las dos escuelas especializadas para personas sordas y personas ciegas del país, son las únicas del país y que en este momento están pasando por un proyecto de repotenciación que puede además llevar a toda una política de una red de inclusión educativa que va a ayudar desde el gobierno local a mejorar las condiciones educativas de los niños y niñas de las diferentes escuelas de Guayaquil que tienen algún tipo de discapacidad o necesidad pedagógica especial y que no tienen un programa de inclusión educativa en sus colegios. El municipio de Guayaquil está llevando la estrategia de la adaptación curricular a las instituciones educativas de la ciudad para poder mejorar las condiciones de estos niños y niñas de los establecimientos públicos y privados de la ciudad. Y bueno, se va a seguir trabajando con el registro social municipal. La meta es llegar a toda la ciudad de Guayaquil con este registro de personas con discapacidades, lo que va a permitir tener insumos y evidencias claras para la construcción del nuevo plan de ordenamiento territorial con data precisa, que diga cuántas personas con discapacidades tiene la ciudad, dónde viven, cómo viven, tienen acceso al agua potable, tienen acceso al alcantarillado. ¿Será que el no acceso al agua segura puede ser un elemento que haya llevado a que en esa comunidad haya mayores niveles de personas con discapacidades por enfermedades crónicas, por ejemplo? Todo eso y todo ese levantamiento de diagnóstico y todo ese análisis sociológico que estamos trabajando va a permitir que gracias a este registro social municipal tengamos una planificación más humana, una planificación centrada en la gente, centrada en las personas con discapacidades desde la perspectiva de la Dirección de Inclusión Social y que ponga al ser humano en el centro de la planificación. Los efectos del cambio climático, ¿cómo están incidiendo en los programas de inclusión? La verdad es que hasta el momento el invierno no ha sido un gran factor que pueda cambiar de alguna manera lo planificado, porque nosotros estábamos re preparados para un fenómeno del niño. Entonces ya estaban unas estrategias, ya había algunas mejoras inclusive de infraestructura, de los centros, de los espacios donde se dan las terapias y las atenciones, pensando que iba a haber fenómeno del niño. Todo lo contrario, ahorita hasta el momento tenemos un invierno bastante manejable hasta el momento, entonces realmente ya estábamos preparados para más bien un invierno más fuerte y no se ha afectado en absoluto la planificación y toda la planificación de contingencia que tanto la Dirección de Inclusión Social como todo el equipo municipal tenía preparado. La carencia de los avances tecnológicos en la población, eh, eh, ¿cómo está siendo considerado en los programas de inclusión? ¿Puedes explicarte un poquito la pregunta? No me quedó, no escuché bien. El avance tecnológico en muchos aspectos, tanto de salud, de educación, eh, cada vez hay una brecha entre las personas de escasos recursos y con los que sí tienen. En la visión de la inclusión social, ¿cómo se está tratando esta brecha que hay en la disponibilidad de esos avances tecnológicos en nuestra juventud, en nuestra niñez? Por supuesto, o sea, había un programa bien interesante que ya tenía el municipio de Guayaquil, que es la entrega de las tablets para las personas con discapacidad. Nosotros hemos, por ejemplo, valorado y revisado eso y se mantuvo el año pasado y con esas tablets se ha logrado, por ejemplo, durante las semanas en que hubo educación a distancia, por medios telemáticos se ha podido seguir entregando las terapias y las clases
de manera virtual, pero obviamente hay una brecha muy fuerte, por ejemplo, en acceso a los TICs, que son todas estas tecnologías inclusivas para la educación, que no permiten y que las personas con discapacidades o los grupos históricamente excluidos puedan acceder obviamente a políticas públicas, mucho más en momentos de crisis humanitarias donde el tema telemático se impone, ¿no? ¿Verdad? En esos momentos justamente el no acceso al Internet, el no acceso a un dispositivo electrónico, cuando estamos en este tipo de situaciones de crisis humanitaria, precariza muchísimo más el acceso a las políticas públicas de las personas y de los grupos históricamente excluidos. Eso es muy cierto. También es muy cierto que toda la corriente de, por ejemplo, la virtualidad y el acceso a las políticas públicas a través de la virtualidad para las personas con discapacidad sí significa un retroceso súper fuerte en el desarrollo de sus habilidades. Por ejemplo, para un niño con autismo, no acudir a su comunidad educativa y recibir clases de manera virtual va a significar un retroceso en su desarrollo, porque, por ejemplo, para un niño con autismo y para un niño en general, lo básico y lo central en su proceso educativo es la construcción de comunidad, es ser parte de la comunidad educativa, es ser parte de un espacio social comunitario que les permita tener amigos, aprender códigos de convivencia, hablar con otras personas, la construcción de la comunidad en sí. Y entonces, obviamente, estos momentos de crisis humanitarias sí van a significar, aunque pudiéramos contar con herramientas tecnológicas adecuadas, sí significa un gran retroceso, sobre todo para los niños con necesidades pedagógicas especiales, trastornos emocionales, varios tipos de discapacidad, y obviamente si no tienen una herramienta tecnológica adecuada o los padres no tienen un conocimiento claro de cómo vamos a manejar los TICs que ya existen para poder acceder a las terapias o acceder a la información a través de estos instrumentos, va a significar un retroceso aún mayor. Eh, Como reflexión a todo este diálogo que hemos tenido, ¿cuál sería tu llamado al escenario que tiene actualmente el Ecuador en cuanto a leyes, costumbres, cultura social que agravan esta situación de la exclusión? ¿Y cuál debería ser la predisposición a ser inclusivos? Yo creo que es fundamental en la lucha contra las violencias pensar en la lucha contra la discriminación y el estigma contra las personas históricamente excluidas. Pensemos que construyendo sociedades protectoras, donde se protege a la vecina que está siendo violentada, por ejemplo, solo llamando a 911, donde cuidamos de las personas con algún tipo de discapacidad. Si construimos comunidades donde todos y todas nos cuidamos los unos a los otros e incluimos a la persona que tiene movilidad reducida o que es ciego o que es sordo, estamos contribuyendo no solo a mejorar la calidad de vida del ser humano que está siendo beneficiado por esa política pública, por esa comunidad que está siendo una comunidad protectora. Construir comunidades protectoras también significa que vamos a construir comunidades de paz y eso nos beneficia a todos y a todas. Creo que es importante en momentos de gran crisis humanitaria llenarnos de empatía, ponernos en los zapatos del otro, ponernos en los zapatos de la persona que no puede ver, de la persona ciega, ponernos en los zapatos de la persona sorda, ponernos en los zapatos del niño que tiene una necesidad pedagógica especial y entender que ese niño tal vez no es mal criado, tiene una necesidad pedagógica especial y que tenemos que construir también comunidades más tiernas, que cuiden a los niños,
que podamos cuidar todos a los niños, sobre todo a los niños que tienen necesidades pedagógicas especiales y que son las mayores víctimas de violencia de nuestros barrios y comunidades y ciudades donde todavía venden látigos para azotar y torturar a los niños que muchas veces tienen necesidades pedagógicas específicas, especiales, y por eso no pueden tal vez aprender las vocales y estamos torturándolos en este momento con mucho más violencia cuando está en educación asistida por la falta de experiencia y de paciencia de la familia, ¿no es verdad? Entonces llamar a eso, construir comunidades tiernas, construir comunidades protectoras, construyamos comunidades donde protejamos e incluyamos a las personas con discapacidades, al adulto mayor, a la mujer, a las niñas, a las adolescentes, para poder vivir todos bien, para poder realmente todos tener un buen vivir. Muchísimas gracias, Amanda. Tu mensaje muy claro, muy alentador en cuanto a la exhortación que haces a superar este fenómeno de la exclusión, mucho más en el ambiente de violencia actual que estamos viviendo. Este ha sido un programa más de Construyendo Futuro. Hasta la próxima oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias.